¿Este es el sonido del charango o del charanguista? Este es el sonido del charango del charanguista Miguel Vilca, nacido en Jujuy con una vasta carrera, que está por presentar su primer disco solista en Buenos Aires este jueves 9 de octubre a las 19, pasado mañana, en la Asociación del Personal de los Organismos de Control que queda en Bartolomé Mitre 1563 en el centro de la capital federal, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Es la sala Jorge Luis Borges de la APOC. Miguel Vilca, buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por venir hasta la radio. Muy feliz de estar aquí, muchas gracias Carlos, Marina. ¿El charanguista tiene su propio sonido o es el sonido de ese charango? Yo diría que es la consecuencia de ambos y del diálogo entre un instrumento que siempre me gusta decir que en la cultura andina no vemos los instrumentos como objetos, ni tenemos un vínculo como si fuera una cosa que uno toca y domina, como por ahí es la perspectiva de un músico clásico, donde se domina un instrumento, sino el instrumento tiene su propio como carácter y temple. Ajá. Y uno va conociendo ese humor, ese carácter, y va dialogando y va creando en conjunto con el instrumento, ¿no? Entonces de repente uno amasa un sonido que es la consecuencia de una búsqueda de una persona y las posibilidades acústicas, sonoras que propiamente tiene el instrumento. ¿Vos te preocupás, por ejemplo, en la información por destacar el trabajo de tu luthier de charango? Sí, totalmente, porque Sebastián Raimundo Arias, que es un luthier de acá de Buenos Aires, se tomó 4 años para hacer prototipos y probar y cambiar muchas cosas que, como es un instrumento tan joven, de muy pocos años de existencia, a diferencia de un piano, un violín que podrá tener 1200 años y tal vez más, el charango aproximadamente tendrá unos 200, 300 años de existencia, por lo cual es un instrumento que está en desarrollo, tanto en la lutería como en la composición, como en un montón de aspectos. Y Sebastián hizo como un aporte estos últimos años, sobre todo en la parte electroacústica, que es cómo captar el instrumento de forma eléctrica, digamos, ¿no? A través de piezo eléctrico. Y por otro lado, lograr que el instrumento no pierda su sonido característico, ¿no? Vos andás con uno acústico. Esto tiene ambas cualidades. Pero está desenchufado en este momento. En este momento está desenchufado, sí. Pero tiene las ambas posibilidades, lo cual es siempre un desafío para el luthier promediar entre qué pondera, si lo acústico o lo eléctrico, porque asistimos a un momento de la historia en la que la mayoría de las actuaciones que hacemos estamos tocando amplificado y después cuando uno le toca grabar, graba de forma acústica. Entonces el instrumento tiene que un poco satisfacer esas dos necesidades y este instrumento para mí ha logrado, Sebastián, un paso muy importante en el desarrollo del instrumento. Ahora te vamos a pedir que toques en vivo algunos de los temas de tu primer disco que se llama Alegrito hay de ser. Así es, sí. ¿Lo pronuncio bien? Alegrito hay ser, la I con ella ya, digamos, es como apocopar la palabra, sacarle elementos, porque sería ha de ser, ¿no? Pero no decimos en el norte alegrito ha de ser, sino alegrito hay ser, por decir, va a ser un disco alegre, porque mi abuela decía, alegrito hay ser o no hay ser, por decir, tiene que tener esa sustancia o si no, no va a existir. Era una abuelita casi de Shakespeare, ¿no? Claro, una abuelita... Ser o no ser. Claro, una cosa así. To be or not to be, tu abuelita. Sí. Completaste tu formación en Bolivia, eso es importante para un charanguista. Le mando un saludo a Elba Torres, viuda de Jaime Torres y anfitriona en Una Casa Hermosa, que estuvo viendo nuestro espectáculo de resistencia poética en la primera fila el domingo. La primera que entró fue Elba, que es una persona mayor de 80 años. Sí, claro. Y vino sola porque quiso saber, después de haber escuchado por la radio, de qué se trataba la resistencia poética. Cuando decimos charango en la Argentina, decimos Jaime Torres. Claro, ¿no? Sí, un cariño para toda la familia Torres. Sí, bueno, el maestro ha sido alguien que también amasó un sonido tan personal con su instrumento que lo acompañó como 40 años, ¿no? Su instrumento personal. Y conmigo lleva bastante menos, recién 2 años de existencia y todos los días nos vamos conociendo. Entonces cuando cumplamos 40 años seguramente nos vamos a conocer bastante. ¿Tiene nombre el instrumento? No. ¿Podrías bautizarlo? Podríamos, ¿no? Sí. Quizás alguna vez me diga cómo se llama, claro. Pero me lo tiene que decir él, porque si no sería un nombre impuesto. Si no, qué gracia tendría. El instrumento sin nombre pero con temperamento propio, ¿cómo suena tocado por vos ahora en la radio?
¿Pa' qué más va a ser una cuequita si no es pa' que lo bailan alegría? Una cueca, sí. Este instrumento ha sido gestado en la ciudad de Buenos Aires, ha sido creado acá y vive con vos acá. Vos estás cursando la licenciatura de Artes en la Universidad Nacional de las Artes. Cuando sube a Humahuaca, ¿cambia su temperamento? Sí, claro. Y hace poquito estuve por Alemania, tocando en Berlín, presenté el disco allá y también cambió. Y para mi sorpresa, como el ser humano, ¿no? En diferentes territorios, de repente hay más humedad, menos humedad, más calor, más frío, y uno se atempera al lugar y cambia. Los instrumentos lo mismo, son muy sensibles a los cambia cambios. El sonido, sobre todo los instrumentos de madera, ¿no? Totalmente, cambia el sonido. Lo que podríamos sumar es que la madera está viva. Totalmente, y respira, y por eso un instrumento de 40 años, 100 años, de hecho hay violines que, bueno, los más famosos tal vez de Los Stradivarius que tienen 600, claro. Son instrumentos que, por supuesto, cada vez que se interpretan, tienen un sonido que no se consigue de ninguna otra manera que teniendo 600 años de vida, es así. Bien, ¿y alguna vez el el charango se levanta empacado como un violín que claro, no quiere sonar? Uno está muy exigente, no sé, una de dos, y entonces uno reniega porque no salen las cosas y dice, pero ¿cómo si ayer estaba saliendo y hoy la mano no? Y sí, pasa también. A la velocidad con que tocas con tu mano izquierda, eso puede ser un problema en las manos también. También, claro, por momentos hay que decir, por ahí es uno, por ahí es... Y entonces creo que de esa construcción uno aprende con el tiempo a hacer música con un instrumento y entonces a nosotros nos pasa que nos acostumbramos a un instrumento, distinto a un pianista que, por ejemplo, el pianista no puede llevar consigo un piano y entonces el pianista estudia el hecho de poder tocar en cualquier piano y el piano es un instrumento más estándar que medianamente, si uno es pianista profesional va a pedir determinado tipo de piano y medianamente va a tener un instrumento... Che, afinen los pianos, ¿eh? Sí. Afinen los pianos. Felizmente en Argentina tenemos bastantes pianos, felizmente en los conservatorios de música hay bastantes lugares donde se puede conseguir un piano, no tantos como salas de rock, pero hay bastantes lugares donde se consigue un piano afinado, lo cual está buenísimo. Claro, hubo un tiempo en que además se pensaba un teatro, una sala o un estudio de radio. Así son los estudios de Radio Nacional Maipú 555, a partir de un piano. O sea, ¿dónde va el piano? Y después construimos todo en derredor, habida cuenta de que hay necesidades especiales para una sala. Por ejemplo, vendrá un pianista a tocar y no puede venir con su propio piano, ¿no? Respecto a eso, un músico que lleva instrumentos portables, que son la mayoría, tiene una gran ventaja, empezando por los que tocan la armónica o el charango, que son de los más livianos y fáciles de llevar. Totalmente. El charango tiene esa cualidad de ser compañero del camino y por eso se decía que era un instrumento de los arrieros, la gente que va arriando animales en el campo, llamas o ovejas, porque es un instrumento muy pequeño que se lo cuelga a la espalda y te acompaña, es liviano y entonces es un instrumento que ha caminado mucho y sigue caminando, ¿no? Ese es un poco el destino del charango. Siempre recordamos, y al menos yo siempre lo recuerdo porque es un recuerdo completamente imborrable para mí, que la primera transmisión de la historia de un mundial de fútbol en vivo y en directo, que fue Alemania 1974,
con un gigantesco acto de apertura en el Estadio Olímpico de Múnich. Empezó con Jaime Torres tocando el charango. El orden alfabético marcaba que Argentina era el primer país que iba a desfilar. El caso de Alemania era que era el país anfitrión y era el que quedaba antes alfabéticamente, pero vino Argentina, supongamos que jugaba Bolivia y Checoslovaquia, A, B, C en el desfile, y la transmisión empezó con Jaime tocando al frente de la delegación argentina. Hace un momento de un plano mundial, transmisión de apertura de un campeonato de esas características, primera vez que pasaba. Al mismo tiempo no había antes televisión en vivo y en directo, y fue el charango y Jaime Torres el protagonista. Yo creo que millones de personas en el mundo vieron por primera vez un charango y un charanguista en ese caso, ¿no? Hoy ya estamos más acostumbrados, pero el hombre que no vive en el altiplano, el que no conoce los territorios, ¿siente lo mismo cuando escucha tocar el charango o tocar al charanguista? Yo creo que la identidad sonora del charango es muy fuerte y es un sonido pregnante que está ganando un lugar en los instrumentos del mundo, porque en todo el mundo hay una diversidad enorme de instrumentos provenientes de diferentes culturas, y sin embargo no todos tienen esa cualidad de ser reconocibles inmediatamente uno los escucha, ¿no? El charango, lo mismo que una samusicus, lo mismo que una quena, tienen algo que tienen una carga de memoria, que para mí es el modo de llamarle, ¿no? Sonidos con memoria, porque uno inmediatamente los escucha, te sitúan en un territorio y provienen de una historia que te cuenta esa persona que hace música a través de esa fuente sonora. Entonces para mí sí tiene hoy en día, y va ganando un lugar entre los muchos instrumentos del mundo, el charango, por tener algunas cualidades. Una, esta maravilla, que es el trémolo, tan característico del instrumento, y que tiene la posibilidad de dibujar con eso tan sencillo ya el viento. Otra cosa interesante del instrumento es los arpegios. Que es similar, digamos, ¿no? Por otro lado, una cualidad interesante del charango es el calampeo, que esto sí viene de tradición campesina, que es hacer ritmo, melodía y armonía de forma simultánea. Que dice la gente en el campo, es como que el charango cantara, ¿no? Dice: a las orillas de aquel río pasó las horas divisando, a ver si las aguas corriendo me digan por qué estás llorando. Entonces el instrumento va haciendo la melodía mientras rasga y mientras hace el acompañamiento armónico. Esas tres cualidades tal vez no las tienen otros instrumentos como posibilidad. Pensemos que un piano no puede rasgar, puede hacer melodía y acompañamiento. Una guitarra puede hacer muchas cosas similares al instrumento, pero no tiene la virtud del trémolo. Entonces, cada instrumento tiene como su virtud y sus limitaciones, sin duda, pero esas virtudes van haciendo que esa cualidad sonora prevalezca y siga siendo un instrumento elegido a lo largo del tiempo. Hay muchos instrumentistas que hoy están tocando, además del charango, el ronroco, que es como su primo más nuevo, ¿no? Gustavo Santaolalla, por ejemplo, entre otros, o Rolando Goldman, que toca charango y también ronroco. ¿Qué ventaja tiene el ronroco sobre el charango? ¿Por qué se lo elige a veces? Qué linda pregunta y qué lindo conversar esto aquí en Argentina, porque el ronroco es un instrumento que ni en Bolivia ni en Perú tuvieron un desarrollo. Es un instrumento que se está desarrollando en Argentina y también tiene que ver con, primero, una tradición que ya empezó con Chiquito Rodríguez y diferentes luthiers acá en Buenos Aires, que empezaron a hacer un instrumento un poco más grande por una necesidad sonora de que el charango se acercara un poco a la guitarra o a las posibilidades de resonancia de una guitarra. Porque el charango de por sí es pequeñito, pero el ronroco tiene unas dimensiones un poquito más grandes y ya lo acerca un poco más a la guitarra, si bien mantiene todas estas virtudes que comentábamos recién. Entonces, tal vez los primeros que empiezan a tocar ronroco acá en Argentina, sin duda el maestro Jaime, Raíces Incas, bueno, diferentes grupos de aquel momento, Marcama y demás. Y cuando Santaolalla conoce ese instrumento... Archi Zambrano lo tocaba. El Archi, claro, sí, un gran y querido charanguista. Estuve en Mendoza hace poco y nos vimos ahí con el Archi. Nacido en Bolivia. Sí, claro, sí. Gran charanguista, un saludo y cariños ahí para el Archi y toda la familia.
Cuando Santaolalla conoce ese instrumento, empieza a componer una música que por ahí esto, ¿no?, que conocerán. De Ushuaia a La Quiaca, en ese maravilloso disco que hicieron con León. Y nos mete en ese mundo del sonido y la tranquilidad y se vuelve un instrumento de contemplación, digamos, ¿no? Algo que no había, digamos, no se habían grabado discos o compuesto música con ese sentido. Entonces ahí él encuentra como otra posibilidad del instrumento y otra voz del instrumento y la aprovecha y la lleva a otras disciplinas, como ser el cine, como ser los videojuegos, que últimamente también ha compuesto música original para videojuegos. Apuntaste una cosa que es muy interesante y también de este proceso cultural del siglo XXI, ¿no? La meditación ya existía en los pueblos originarios, está claro, la reflexión, pero hoy en el siglo XXI hay ciertas músicas tranquilas, tranquilizadores, ambientales, que ayudan a mucha gente que quiere bajarse un poco del ruido y del quilombo, sobre todo en las grandes ciudades, a encontrar calma y sitio para la reflexión. A veces son consideradas como músicas menores, pero de hecho Jaime Torres grabó un disco de música ambient con charango y ronroco, ¿no? Sí, y para otras personas implican un camino de conocimiento y de guía espiritual, que ya estaba en el origen de la música de raíz en el continente, pero que con tantos cambios y mutaciones un poco se había perdido, ¿no? Como encontrar la calma detrás del ruido. Y también es una forma de habitar el silencio. Habitar el silencio, dijiste. Habitar el silencio, sí, porque nos cuesta mucho en la vida moderna habitar nuestros propios silencios, porque el vacío nos atemoriza, es decir, uno se queda con uno mismo, y entonces lo inundan las preguntas, los inundan las incertidumbres, te inundan los reproches personales y de tu historia personal. Entonces, alguna vez por ejemplo, de Domingo Serpa, un poeta jujeño de la Puna, le decían que él era muy callado. Bueno, del maestro Ricardo Vilca también le decían lo mismo, que era una persona... Portás el mismo apellido que Ricardo. Sí, Vilca. Claro, sí, esa alegría, ¿no?, de poder... no somos familia, pero sí, por supuesto, conozco a toda la familia del maestro Ricardo Vilca, y él era un hombre muy silencioso, pero que estaba en paz de alguna manera consigo mismo y por eso podía habitar el silencio y desde ahí crear una música maravillosa, que es la música que creó, que también es una música que nos invita como a la contemplación o de alguna manera a la introspección, esa que mencionabas de la inmensidad de esa geografía, ¿no? Porque uno cuando se para en la inmensidad de la Puna, si uno está con ruido, se pierde de todo eso. Y para poder contemplar eso realmente no hay otra que entrar en el silencio, y ahí uno entra en la dimensión que tiene el cerro, la dimensión que tiene el campo, digamos, ¿no? Eso solo se puede vivir en la profundidad del silencio, y desde ahí donde muchos crean música, ¿no? Qué fuerte la mención que hiciste. Paul Simon con Simon & Garfunkel grabó El Cóndor pasa con charango y quena andina, convirtiendo eso en un mega éxito en los años 60, y después escribió Los sonidos del silencio, una canción maravillosa para hablar de este asunto, que el silencio tiene sonidos y los sonidos deberían guardar silencio a veces. Hay una chacarera del maestro Peteco, ¿no? de Carlos Carvajal, que dice, ¿no? Cantor para cantar si nada dicen tus versos. Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duendes en su voz, ¿no? La vida me han regalado y tengo que devolverla. Sí, después dice, la vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el Creador me llame para su entrega, que mis huesos, piel y sal alumbren mi suelo natal. Eso decía, ¿no? Sí. Y bueno, y ya mucho tiempo antes en el romanticismo, Beethoven decía que la música tenía que ser, por lo menos más interesante que el silencio, si no, no hay que hacerla, decía él, ¿no? Lo cual es lo decía alguien que había compuesto una música increíble y que sigue siendo una música increíble hasta el día de hoy. Claro, uno de los grandes de la música de Brasil hizo una canción en que enumera todas las voces importantes de Brasil y dice, mejor
que todo esto el silencio, y mejor que el silencio, solo yo, Gilberto, que hizo del silencio al cantar también un arte. Es interesante también que además de docente, como está claro, y músico charanguista, sos compositor de tu propia obra, porque muchos charanguistas se limitan a tocar la música que ya está creada, la que ya existe. En tu caso estás haciendo una obra al mismo tiempo. Sí, que me parece algo importante de hacer, porque nuestra cultura necesita estar en permanente movimiento y lo está, y para que siempre eso suceda tenemos que crear a partir de nuestros instrumentos, a partir de nuestra cultura, a partir de nuestros ritmos, pero desarrollarlo, porque si algo nos pasó en la colonia en el momento en el que sesgaron nuestras identidades prehispánicas, es que cortaron la continuidad del desarrollo de nuestra propia música, de nuestras propias voces, de nuestra propia espiritualidad. Y creo que cuando uno crea, empieza a alimentar un universo. En este caso, en mi caso, yo compongo a partir de la música folclórica del norte, entonces trato de que lo que compongo sea en algún sentido un aporte a esa cultura, que creo es maravillosa. Y cuando yo abracé el charango, por supuesto lo primero que toqué fue la música tradicional de Jujuy, y después me enteré que había gente componiendo en Bolivia, y empecé a buscar discos, y me encontré con Ernesto Cabur, me encontré con el maestro Mauro Núñez, me encontré con William Centella, me encontré con charanguistas en Perú, Jaime Guardia, me encontré con un mundo muy vasto del charango y compositores, todos ellos, que empezaron a aportar al universo del charango. Y uno como charanguista lo que hace es imitar, ¿no? Empieza por aprender el estilo de tocar del maestro Jaime, el estilo, y llega un momento en el que uno un poco logra agotar de alguna manera. Por supuesto es inmenso y inabarcable, pero logra agotar una serie de conocimientos alrededor del estilo de cada charanguista. Y una vez que llega ese momento, te queda o mantener algún estilo, o ser un continuador de algún estilo, o crear un nuevo estilo. Buscar el propio, claro. Y ahí empieza, yo creo que las preguntas más interesantes, porque uno se encuentra con el vacío, y ahora en ese vacío tiene que hacer que surja algo. Y me encuentro en ese momento. Y sé que el dedicarse a componer o el dedicarse a crear algo no es un camino fácil, es el camino tal vez del desafío, pero abrazo ese desafío como tantas y tantos colegas que nos damos la tarea de componer, y además, por supuesto, abordar eso siendo consciente que la composición es una actividad humana que nos trasciende en esta época, ¿no? Entonces uno tiene que aprender de la gente que ya viene componiendo hace mucho tiempo, y es así que también me encuentro estudiando la licenciatura en composición, que la considero necesaria para ayornarme de lógicas al momento de cómo abordar la composición, métodos. Es buenísimo que se haga, claro, que lo hagas vos, porque hay mucha gente que no pudo o no supo cómo hacerlo. Mucha gente que toca simplemente y que toca muy bien, pero no tiene una metodología ni los estudios necesarios como para llevar adelante un proyecto superior a eso. Viste que Bruno Arias, tu comprovinciano, canta un tema que se llama Colla en Buenos Aires, sí, planteando lo que siente alguien que vino de otro mundo, está implantado acá y a veces termina siendo la diversión para los turistas, solamente claro, eso. Sí, sí, y sí. Siempre se siente identificado con el resto, solo cuando juega la selección argentina. Por lo demás, es como un extranjero viviendo en su propio país. Creo que ese tema nos generó a todos los que lo escuchamos por primera vez fue como algo que necesitábamos escuchar. Un cimbronazo, ¿no? Como algo, sí, movilizador, porque nos dijo algo que se estaba viviendo, pero a veces en una canción o en una obra tiene un impacto distinto cuando uno lo escucha y repercute eso en la memoria o en la vida, ¿no? Directa. Claro, ¿qué celebran cuando celebran el 12 de octubre como el Día de la Raza? Pregunta la canción. Que nos estamos acercando a ese día, claro, faltan 5 días. Hoy es el Día de la Diversidad Cultural, aunque con el gobierno de Javier Milei capaz que es el día de homenaje a España. ¿No? Seguro, está en todo el mundo, media Argentina está en España. Muchos migrantes, sí. ¿Qué sentís vos al respecto? ¿Qué te pasa en la vida cotidiana que te haga renegar? Convivir aquí en Buenos Aires, la gran ciudad siendo del interior. Bueno, creo que... Yo también lo soy, está claro. Sí, claro. Provincianos. Yo creo que, hay tantas cosas dichas ya sobre esto, ¿no? Y cuando uno da una opinión, yo por lo menos me acuerdo de tantas cosas, pero lo primero es que yo pude, y creo que todo artista puede de alguna manera llevar su tierra
en algún lugar del corazón, algún lugar de la sensibilidad, y entonces tiene su tierra más cerca. Yo cuando agarro un charango y me acuerdo de mi papá o mi abuelo o algo, hago 2 acordes y ya puedo dibujar y puedo sentirme en esa sensación. Me imagino que alguien que migra por razones de trabajo, de estudio, y no tiene esa forma de contactarse tan inmediata, le cuesta mucho más. Y por supuesto tengo muchos amigos y amigas que se han migrado y les duele el estar lejos, y les duele realmente. Y por eso las artes son tan necesarias, porque nos permiten conectarnos con una memoria, con una identidad, con una necesidad espiritual que no se llena de otro modo. Y me parece que bueno, nosotros en cambio tenemos la virtud o el privilegio de con 2 acordes hacer... Ojos azules, no llores ni te enamores. Y eso cantaba mi abuelo, sintiéndose inferior y discriminado, apoyado en una pirca en Yavi. Entonces cuando yo canto eso me acuerdo de él. Ojos azules cantaba. Ojos azules, un huayno que nos hermana en en toda la región andina, ¿no? Este huayno se canta en Perú, Ecuador, Chile, Norte Argentina, Bolivia. Y cuando uno hace eso tan sencillo, que visto de un lugar frívolo, bueno, está tocando un guainito, todo lo que a uno le puede llegar a pasar con una pieza musical es tal vez mucho más profundo. Es un viaje hacia el pasado. Atahualpa Yupanqui, una vez un periodista chispita le preguntó, usted habla tanto y tiene una casa, vive en París, que habla tanto de la Argentina y usted vive en París. Y dijo, caramba, yo no sabía que la identidad estaba en el lugar en que uno vive. Yo la identidad la tengo adentro, por eso soy de mi país y me dicen paisano. Donde esté, yo soy un paisano argentino y el país lo llevo adentro. Es interesante porque mucha gente tiene la posibilidad de ser habitado por un país y otra gente a distancia del país o de su territorio, de su pago, se queda completamente huérfana. Te vamos a pedir que toques una más y no te jodemos más, Miguel Vilca, el jueves 9 de octubre, pasado mañana a las 7 de la tarde, en Bartolomé Mitre 1563, la presentación de los 10 temas de su nuevo disco, de su primer disco, entrada libre y gratuita. Qué lindo sonido tiene tu charango. Muy lindo. Lo tocas muy bien. Oh, qué buen sonido tiene Miguel Vilca. No sabemos si el sonido es del charango o es de Miguel, pero es de los dos, es la combinación de ambos. Eso sería un giro de ambos dos, pragmático. porque digo, si me dan el charango a mí... Y No, no quién vas a sabe, sonar, no, no vas a ¿Quién, sonar quién así, sabe? no. ¿Quién sabe? Capaz que nos sorprenda. Pero mira, no tengo uñas de charanguista. al menos hoy. Gracias por haber venido a la radio. Gracias, Carlos. 14:18 hace una hora, ahora las 15:18.